Vamos a partir entonces con la seguridad y evaluación de la escena, que es la pieza fundamental de cualquier persona que asiste a una emergencia. Un respondedor, llamémoslo por ejemplo bombero, gente de seguridad pública o el personal de salud, no puede convertirse en una víctima porque no vamos a poder lograr el objetivo final, que es poder atender a un paciente. Entonces, el concepto de seguridad es un concepto que es muy importante en relación a cómo yo me voy a enfrentar a esa emergencia. Bajo ese precepto, que el respondedor no puede transformarse en una víctima. En este módulo vamos a compartir dos temas importantes. Uno es la seguridad del operador y el segundo es la evaluación de la escena en la atención prehospitalaria o en la atención, llamémoslo, fuera de un hospital que es un centro que es protegido o un lugar que es protegido para la atención de los profesionales de salud. La seguridad del operador parte en que efectivamente el operador prehospitalario o el operador o la persona que brinda la asistencia fuera de una dependencia como el hospital tiene que tener un uniforme. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en ambulancias, tenemos un uniforme que es institucional, que es visible para cualquier persona y además nos identifica como personal de salud. Ese uniforme es de un color por ejemplo, amarillo limón, que es visible desde lejos de cualquier persona y además tiene franjas reflectantes, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que más que sea visible o no, en el caso de ustedes, lo que tienen que hacer es que ustedes tienen que estar identificados con la institución que representan, en este caso de AOSCA. Otra cosa también importante es la seguridad, por ejemplo, del calzado. Nosotros en la unidad donde yo trabajo vamos habitualmente bototo, un bototo que es de caña medio, caña alta, que protege el tobillo frente a alguna torcedura. Por ejemplo, si ustedes son desplegados a alguna catástrofe, por ejemplo, un terremoto, yo no podría ingresar a un lugar que efectivamente no voy a tener seguridad con zapatillas, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo el uso de guantes. El guante es como la segunda piel que uno tiene para poder atender cualquier tipo de paciente, ¿ya? Y también la protección de cabeza, como el uso del casco, por ejemplo. También es importante, ¿ya? ¿Qué nos pasó en el modo COVID? ¿Qué nos pasó en el modo pandemia? Que tuvimos que agregar algunos dispositivos a la atención clínica convencional. Si ustedes me preguntan, hace un año atrás, muy pocas veces nosotros nos colocábamos una pechera con puño o larga para poder atender a un paciente. Era casi como anecdótico que nosotros ocupáramos una pechera. En el día de hoy nosotros no nos bajamos de la ambulancia si no tenemos puesta una pechera y una protección respiratoria, ¿ya? De hecho, por ejemplo, nosotros utilizamos mascarillas quirúrgicas y una mascarilla KN95 para la circulación en cualquier área de atención clínica, ¿ya? Y es más, si nosotros efectivamente estamos atendiendo a un paciente COVID positivo o con alta sospecha que sea un COVID positivo, nosotros aumentamos la seguridad al máximo. Eso significa equipo de protección personal que nosotros lo denominamos nivel 3, que es este buzo sellado completo, y un respirador, que puede ser un respirador de medio rostro o puede ser un respirador de cara completa o full face que nosotros tenemos. ¿Qué es lo importante de esto? Más que tener o no tener los dispositivos, es que tenemos que quedar en el subconsciente de que nosotros lamentablemente no podemos enfrentarnos igualmente como nos enfrentábamos hace un año atrás a la atención clínica paciente. Tenemos que tener una barrera de protección. ¿Para qué? Para protegernos nosotros. Cuando uno se desplaza a la emergencia, principalmente, por ejemplo, en un vehículo de emergencia como una ambulancia, eh, hay una precaución general que uno debe tener, que es la precaución que uno debe tener en cualquier vehículo al cual uno se sube, que es el uso de cinturón de seguridad. Está demostrado que los operadores prehospitalarios que se desplazan en ambulancia son muy buenos para utilizar el cinturón de seguridad en la parte delantera, cuando yo voy en la cabina, por ejemplo. Pero si yo voy en la parte posterior atendiendo pacientes, muchas veces no me coloco el cinturón de seguridad. En Estados Unidos, en el año 2019, salió este artículo en la revista EMS World que se llama Perspectiva Nacional sobre Colisiones y Seguridad en las Ambulancias. Y en este artículo se tomaron accidentes de tránsito entre el año 92 y el año 2011, en los cuales participaron principalmente ambulancias. Hubieron un total de 4.500 accidentes, ¿ya? Al año. Un 34% de esos accidentes terminaron en lesiones y murieron 33 personas al año, ¿ya?
de los cuales más del 60% eran ocupantes del vehículo al cual la ambulancia colisionó, un 4% conductores de ambulancia, un 21% pasajeros de ambulancia, que aquí se incluye al personal que va dentro de la ambulancia, y no ocupantes. Y un tema que preocupa, casi el 90% de los proveedores de los sistemas de emergencia médica, el personal que va en la parte posterior de la cabina sanitaria, no estaban sujetos, no ocupaban el cinturón de seguridad. Si miramos en relación a los pacientes, solo un tercio de los pacientes estaban sujetos con fijadores completos de hombro y regazo. ¿A qué me refiero esto? Que tienen las camillas de ambulancia, 3 correas que son laterales y 2 correas que son perpendiculares, que son una especie de arnés como paracaídas, ¿ya? Habitualmente en las ambulancias estas correas uno no las utiliza y las coloca debajo del colchón. Y es súper importante porque los pacientes tienden a desplazarse. Por ejemplo, si la ambulancia produce un frenado brusco, el paciente va a desplazarse hacia el sector de la cabina sanitaria. Más si el paciente, por ejemplo, viene fijo en una tabla, por ejemplo, un paciente inconsciente o un paciente crítico. Importante también que el 44% de los pacientes son eyectados de las camillas en colisiones graves, casi el 50%. El 60% fueron solamente, se le colocaron las correas que son laterales, y un 38% de los arneses estaban disponibles, pero la gente no los utilizaba. ¿Qué es lo importante de esto y cuál es el concepto que nosotros debemos sacar? Es que si yo me subo a un vehículo en el cual tengo un dispositivo de fijación para poder utilizar, debo utilizar. En Chile, lamentablemente, no hay cultura en relación a los desplazamientos de los vehículos de emergencia. La reacción de la persona al que se ve enfrentada a un vehículo de emergencia es súper diversa. La gente tiende a frenarse brusco, la gente tiende a colocar el vehículo por el mismo lugar donde viene la ambulancia, no sabe efectivamente que tiene que abrir un carril para que sea mucho más rápido el desplazamiento, y eso efectivamente es un riesgo para el dispositivo de seguridad, para la ambulancia, ¿ya? Entonces aquí hay algo que todavía uno tiene que trabajar mucho en relación a efectivamente cómo nos podemos enfrentar a un vehículo de emergencia cuando lo vemos. Las condiciones climáticas, tanto para la conducción como para la atención clínica, son importantes. No es lo mismo, por ejemplo, desplegarse en una zona como, por ejemplo, Arica, Iquique, que manejar una emergencia, por ejemplo, en Punta Arenas o en la zona central de Chile, ¿ya? La conducción va a ser diferente, los desplazamientos van a ser diferentes, el equipamiento que yo necesito para poder manejar esa emergencia va a ser diferente, porque me voy a ver enfrentado a condiciones climáticas diversas. Algo que también es importante y que es inherente a cualquier tipo de paciente que yo atienda son los riesgos biológicos, ¿ya? Con el COVID lo vimos, o sea, el riesgo efectivo de contagio es muy alto. Y otro riesgo que tenemos habitualmente las personas que trabajamos en el área de la salud es el riesgo biológico principalmente de los accidentes cortopunzantes, ¿ya? Estadísticamente, los servicios hospitalarios, por ejemplo, en el servicio hospitalario que yo trabajo, tenemos, a pesar de que la atención hospitalaria es una atención, llamémoslo un caos organizado, tenemos muy bajo porcentaje de accidentes cortopunzantes. Y principalmente son accidentes cortopunzantes no dados por el uso de material cortopunzante, principalmente lesiones con otro tipo de dispositivos que no son propios de la atención clínica, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Es que si yo efectivamente utilizo material cortopunzante, debo disponerlo en el lugar que corresponde, en este caso el tacho de color amarillo. Otra indicación importante en relación a la seguridad del operador es el tema de la carga de pesos, ¿ya? Es frecuente ver a personal del área prehospitalaria que tiene lesiones de espalda. Yo en lo personal tengo 3 lesiones, tengo 3 hernias del núcleo pulposo secundario a la carga constante de peso, ¿ya? Tengo muchas personas que trabajan conmigo lesionadas también de espalda, y principalmente es por mala técnica, mala técnica de cómo levantar un paciente o cómo manejar el peso de un paciente. ¿Qué es lo importante de esto?
en que si yo efectivamente sé que tengo que, por ejemplo, levantar a un paciente desde el suelo en una tabla larga, tengo que tener la mayor cooperación posible para poder manejar ese paciente y para poder cuidar mi espalda. La posición en que yo me tomo la camilla o la tabla larga de ese paciente también es importante, ¿ya? Habitualmente uno ve a las personas que se agachan casi en 90 grados y no utilizan el tren inferior para poder manejar a ese paciente y para poderlo levantar. Hay técnicas como para poderlo hacer, habitualmente entre 4 operadores, para poder cuidar la espalda. También es importante que no es lo mismo cargar 100 kilos entre 3 personas y cargar 100 kilos obviamente entre 4 personas. ¿Por qué? Porque la distribución de peso también va a ser diferente. Si nos vamos ahora a la evaluación de la escena prehospitalaria, la evaluación de la escena prehospitalaria parte desde, por ejemplo, la llamada que se recibe en el centro regulador de un sistema de ambulancia, o de la información que me entregan, por ejemplo, si yo estoy cubriendo un evento masivo y me solicitan para poder manejar una emergencia que ocurrió en algún lugar específico, ¿ya? Esa información me puede dar una imagen general de la situación que está ocurriendo y de los recursos que yo necesito. Tengo que tener súper claro, saber efectivamente en qué lugar es la emergencia, cuántos pacientes lesionados existen y cuáles son los recursos que yo necesito y si necesito recursos adicionales. ¿Ya? Cuando yo me voy acercando a la escena, me voy a hacer una impresión general de lo que está ocurriendo y de los recursos que yo necesito. Y esa impresión general muchas veces puede ser diferentes tipos de reacción del personal. Puedo tener la reacción de ser un superhéroe y tratar de bajarme inmediatamente de la ambulancia, no ver ningún tipo de riesgo y tratar de salvar a todas las personas. O si es muy crítico lo que estoy viendo, poner cara de asombro, ¿ya? O peor aún, entrar en pánico, hacerme bolita y rodar, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que las reacciones propias de las personas son naturales, ¿ya? A pesar de que uno pueda tener muchos años de experiencia, igualmente puede presentarse situaciones que a uno lo pueden dejar puede entrar en pánico, hacerse bolita y rodar. ¿Qué es lo importante? En que uno debe aprender a manejar esas emociones para que efectivamente uno pueda hacer el trabajo que debe hacer, que es poder manejar a ese paciente por muy crítico que se vea, ¿ya? ¿Qué es importante? Que habitualmente siempre lo que a uno más le llama la atención o efectivamente a uno lo choquea más es, por ejemplo, la atención de pacientes pediátricos. Yo creo que en la cantidad de años, llevo casi más de 13, 14 años trabajando en ambulancia, la atención de pacientes pediátricos críticos siempre es algo que a uno lo deja un poco helado, llamémoslo de alguna forma. Y entonces eso es lo que uno debe aprender a manejar, esa emoción es la que uno debe aprender a manejar. Y no estoy hablando de ser frío, no estoy hablando de ser un robot que hace cosas, sino que efectivamente tener la capacidad de poder manejar la emoción, hacer el trabajo que debo hacer para entregar la mejor atención clínica a ese paciente y después, a posterior, poder echar esa emocionalidad fuera, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, como equipo prehospitalario, habitualmente cuando tenemos una situación crítica, nos juntamos con el equipo al cual hicimos las intervenciones y podemos efectivamente echar hacia afuera esa emocionalidad, ¿ya? Es una mochila que uno habitualmente no debe llevarse a su casa y si a mí me afectó, créame que a mi compañero de trabajo, al conductor de la ambulancia, al médico que andaba conmigo también le afectó, ¿ya? Y ahí también hay algo súper importante. Uno siempre dice que cuando las cosas a mí ya no me afecten, uno debe cambiarse de trabajo. Entonces, resumiendo, debe haber siempre un equilibrio en la emocionalidad que yo pueda presentar frente a una emergencia, ¿ya? En lo personal, por ejemplo, a mí, a pesar de la cantidad de años que llevo trabajando en ambulancia, me afectan, por ejemplo, los paros adultos. Sobre todo, por ejemplo, a veces si son paros incluso de pacientes adultos mayores que uno sabe que efectivamente ese va a ser el desenlace y no hay mucho, un chance más, ¿ya? Entonces,
esa emocionalidad es buena porque efectivamente yo aprendo a sensibilizar con lo que está ocurriendo, le está ocurriendo al otro. No hay que olvidar que la escena prehospitalaria, como no estoy, por ejemplo, en un hospital, no estoy dentro de un box con temperatura controlada, con personal suficiente para poder manejar a un paciente, la escena prehospitalaria es una escena que per se es una escena riesgosa, ¿ya? Existen diversos riesgos ambientales, riesgos personales, riesgos sociales a los que efectivamente yo me puedo ver enfrentado. Yo he tenido equipos prehospitalarios, por ejemplo, que pacientes psiquiátricos se han descompensado y los han encerrado en domicilios, por ejemplo, y ellos literalmente han tenido que arrancar, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar efectivamente que existen riesgos en la atención fuera de las dependencias de un hospital. Algo importante que uno tiene que evitar en cualquier situación de emergencia, tanto dentro o fuera de un hospital, es la visión de túnel, ¿ya? La visión de túnel lo podemos definir como, por ejemplo, el caballo que está en el hipódromo, en el partidor, listo para salir, y tiene puesta su visera que solo mira hacia adelante y se olvida de todo lo que hay alrededor, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir cuando yo tengo visión de túnel? Al tener visión de túnel, lo que va a ocurrir es que yo efectivamente voy a perder los riesgos que estén a los lados y atrás de mi persona. Entonces, lo importante es que yo siempre tengo que hacer un barrido visual de la escena en la cual estoy trabajando, 360 grados. Y también es importante que si yo estoy trabajando con otras personas, esas personas me cuidan a mí y yo también cuido a esas personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los riesgos pueden afectarnos a cualquiera. Cuando yo ya hice este barrido visual, cuando yo ya tengo identificados mis riesgos y sé que efectivamente la zona es segura, yo puedo ingresar para poder empezar a trabajar. Y ese trabajo va a ser siempre en lo que uno denomina zona de seguridad. Y esa zona de seguridad está dado por lo que ya hemos conversado, porque efectivamente tengo los riesgos identificados, porque tengo mi personal que me está cuidando a mí, yo estoy cuidando al personal que está trabajando conmigo, y efectivamente tengo la zona, por ejemplo, por donde ingresé, por donde salir, y tengo definido, por ejemplo, cuál va a ser la zona por la cual yo voy a evacuar a ese paciente. ¿Ya? Y cuando yo ya tengo eso definido, tengo definida mi zona de seguridad, puedo comenzar la atención del paciente, ¿ya? No hay que olvidar el concepto de que el personal, el respondedor, no puede transformarse en una víctima. ¿Por qué? Porque no va a cumplir la misión que es poder manejar un paciente. La evaluación y el manejo de los pacientes va a depender de la patología o va a depender de la situación de salud que lo esté afectando, cuál va a ser la mejor forma de poder manejar a ese paciente. Tenemos diversos abordajes. El abordaje general, que uno lo puede revisar en cualquier lugar, es el manejo según el ABC. El ABC que está dado por el manejo de la vía, la evaluación de la buena ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. Si el paciente está, o yo pesquiso que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, no se mueve y no tiene signos de circulación, yo debo iniciar reanimación cardiopulmonar. Y eso significa partir por la C, compresiones fuerte y rápido, entre 100 a 120 compresión por minuto, hacer manejo de la vía aérea y de la ventilación. Aquí hay una excepción que es el modo COVID. En el modo COVID, uno lo que debe hacer es solamente compresiones y activar el sistema de respuesta de emergencia, ¿ya? Está desaconsejado el manejo con las ventilaciones. ¿Ya? La novena edición del PHTLS del año 2019, ¿ya? Esto es algo que es nuevo, dice que yo debo evaluar y manejar los pacientes según el ABC, salvo que yo pesquise una hemorragia exsanguinante, por ejemplo, una amputación traumática de una extremidad. Cuando yo pesquiso eso, que efectivamente tengo una hemorragia que tiene la capacidad potencial de poder
producir un choque hipovolémico importante en un paciente, debo manejar esa hemorragia previo a hacer cualquier otro manejo, ¿ya? Y ese manejo y el manejo de la hemorragia debe ser a través de algunos dispositivos, como por ejemplo la compresión directa, el uso de apósitos o insumos hemostáticos, o el uso de torniquetes. Cuando yo ya tengo cubierta la primera evaluación, que muchas veces, sobre todo los pacientes que son más críticos, yo no voy a alcanzar a llegar a hacer una segunda evaluación o una valoración secundaria, me voy a quedar solamente con la valoración primaria y el traslado rápido. Si tengo un paciente que tiene cierto grado de estabilidad, puedo continuar con la valoración secundaria. Valoración secundaria que incluye un examen físico desde la cabeza hacia los pies. Incluye también el control de signos vitales. Incluye también la mnemotecnia sample. La mnemotecnia sample es una mnemotecnia fácil de aprender que nos indican puntos importantes que yo tengo que conocer para poder saber la información médico-clínica de ese paciente. El sample está incluido los signos y síntomas, las alergias que el paciente presenta, los medicamentos que el paciente utiliza en forma regular, las patologías preexistentes y los antecedentes quirúrgicos, cuándo fue la última comida del paciente y qué eventos fueron previos a la lesión. Cuando yo ya tengo esa información, ya hice mi valoración primaria, el paciente está estable, hago mi valoración secundaria, debo decidir cómo trasladar al paciente, ¿ya? Hay diferentes formas de poder definir cómo yo voy a trasladar a un paciente. La primera, que es muy de la medicina militar, se denomina scope and run, se da muchas veces en el campo de batalla, por ejemplo, en el caso de una guerra o los incidentes, por ejemplo, de tirador activo, en que yo tomo un paciente en una zona que es insegura para el personal, hago mínimas intervenciones, como por ejemplo el uso solamente de un torniquete, y tomo a ese paciente y lo llevo hacia una zona de mayor seguridad para mí, para él, para poder hacer intervenciones más en específico, para poder hacer un traslado, ¿ya? Por ejemplo, si yo ingreso a un lugar que es inseguro para mí, muchas veces voy a tomar a ese paciente, voy a hacer las mínimas intervenciones y voy a correr. No necesariamente tengo que estar en una zona hostil, en una zona de guerra, para poder utilizar el scope and run. Otra forma de trabajar con los pacientes es el conocido study and play. El study and play se da muchas veces los prehospitalarios europeos, principalmente el prehospitalario francés, en el cual yo tengo un paciente, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, y yo empiezo a hacer todas las intervenciones necesarias para poder manejar a ese paciente en el lugar donde ocurrió la emergencia, ¿ya? No lo traslado, salvo que el paciente efectivamente, en el caso del paro cardiorrespiratorio, vuelva a un ritmo que efectivamente sea un ritmo de circulación, ¿ya? Y si obviamente el paciente no sale, se declara fallecido, ¿ya? Y el otro formato es un formato que es mixto, que significa load, go and play, que es cargar, irse y jugar. Hago las intervenciones mínimas en el lugar, lo subo arriba sobre el dispositivo de emergencia, y mientras voy en camino voy haciendo intervenciones para poder manejar a ese paciente. Lo importante es que no existe ninguna de las tres decisiones de traslado que sea buena o mala. Va a depender efectivamente del lugar donde esté, la seguridad del operador y qué es lo mejor para el paciente, ¿ya? Bajo esos tres preceptos yo puedo elegir efectivamente cuál va a ser mi mejor decisión de traslado. ¿Tienen alguna duda? Puedo dejar abierto o hacemos las dudas al final, como ustedes estimen conveniente. Yo tengo una duda. ¿Cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, cuando tienen que atender un paciente en el mismo lugar y hay mucha gente mirando y se está como... O sea, la privacidad del paciente al final ya no corre en ese lugar, ¿o qué? Si tienes que hacer examen físico completo, esas cosas, ¿cómo lo hacen? Mira, habitualmente nosotros tratamos de apoyarnos siempre en otras personas.
Y algo que también es importante muchas veces, cuando existe mucha familia Miranda, que uno, como la podría denominar, lo que uno hace es tratar de hacer las intervenciones mínimas en el lugar, y ya cuando está arriba de la ambulancia, uno va haciendo, por ejemplo, el examen físico, que eso es algo mucho más personal y en el cual efectivamente uno no puede estar exponiendo al paciente en el lugar donde está. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Okay.